Vamos a hablar ahora en este tema de una de las averías más comunes, también de las más difíciles de diagnosticar y solucionar debido a la implicación de numerosos componentes en esta función, componentes de todo tipo, tales como condensadores, resistencias, bobinas, muchos condensadores en serie, de ellos en serie esto dificulta también el diagnóstico, muchos circuitos integrados, todos ellos implicados en la función de radiofrecuencia, y todo ello va a hacer que el diagnóstico y solución de este tipo de problemas se nos complique bastante. No lo hemos mencionado hasta ahora, pero creo que es conveniente decirlo. Nos vamos a encontrar averías que no vamos a poder solucionar, y debemos afrontar el hecho de que existen averías, existen problemas que no tienen solución. Debido a su complejidad, debido a la cantidad de daños que pueda presentar un dispositivo, debido a la coexistencia de varios problemas, podemos solucionar uno, pero encontrarnos con otro. Y ya no estoy hablando solamente de un problema de radiofrecuencia, también estoy hablando de otro tipo de problemas en otras funciones del teléfono. Esto tenemos que tenerlo presente porque nos va a pasar y no debemos dejar que nos lleve a frustrarnos. Esto es un proceso del aprendizaje y debemos también saber cuándo parar, porque podemos demorar una reparación muchísimo tiempo. Podemos encontrarnos con muchos terminales para reparar, y centrarnos en una avería con la que no damos puede ralentizar demasiado nuestro trabajo y provocar problemas con otros dispositivos. Debemos saber cuándo parar, debemos tener en cuenta que no todas las reparaciones tienen solución. Muchas son reparaciones relacionadas con el procesador. Si no tenemos la experiencia, no podemos realizar un revaling al procesador, no sabemos levantarlo, no vamos a poder solucionarlo. Debemos conocer nuestros límites, debemos saber cuándo parar con un teléfono que no da la cara el problema, para poder seguir avanzando, ya que seguramente si nos dedicamos a esto vamos a tener mucho trabajo. Por tanto, debemos ser conscientes del problema que presenta esto y saber cuándo parar, conocer nuestros límites, no dejarnos tampoco impresionar por los logros de otros técnicos en medios como YouTube u otros canales, y tener claro que existen, vuelvo a repetir, existen averías que no tienen solución. Bien, volviendo al tema que nos ocupa, el tema de la cobertura. ¿Por dónde empieza la cobertura? Pues la cobertura empieza por un lector SIM. Si no tenemos una tarjeta SIM, no vamos a tener jamás cobertura. La verdad es que los lectores SIM suelen dar pocos problemas, no hemos cambiado demasiados, pero sí debemos tener en cuenta que podemos hacer algunas mediciones sobre ellos. Debajo hay un conector que puede verse afectado en caso de humedad, podría acumularse sulfatación, unir pistas por aquí, y son los únicos problemas que tal vez nos puede dar un lector SIM. Podemos hacer unas medidas en sus pistas, en escala de diodos, tenemos los valores, podemos medir voltajes también. Tenemos una línea detectora, esta línea detectora también podemos medir su voltaje, y en general ya os adelanto que para medir voltajes en tema de radiofrecuencia vamos a necesitar siempre una tarjeta SIM insertada, ya que necesitamos tener esa tarjeta para que los voltajes necesarios se activen. Por tanto, la cobertura empieza siempre en un lector SIM, que vamos a comprobar, un lector SIM, y que seguidamente vamos a continuar con un PMIC de radiofrecuencia o un Power Manager de radiofrecuencia situado según el modelo en diferentes partes de la placa. Si vamos al plano esquemático, podemos ver en los diferentes modelos cómo todos ellos disponen de un Power Manager de radiofrecuencia que me genera diferentes voltajes, todo lo necesario para que funcionen todos los circuitos integrados, y no deja de ser un circuito integrado, como ya hemos visto hasta ahora, con sus entradas, con su alimentación, su comunicación
y los voltajes resultantes debemos tenerlos todos presentes. Como digo, para ello necesitamos tener siempre la SIM insertada, ya que algunos voltajes puede que no aparezcan hasta que no esté la SIM incluida. Podemos tener, por ejemplo, si hacemos una medición, podemos tener el 60, 70, 80% de todos ellos y algunos no, pensar que hay una avería porque no está presente, pero ser un voltaje que solo aparece cuando está la tarjeta SIM insertada. Por tanto, las mediciones de voltajes las vamos a hacer siempre con la tarjeta SIM insertada. El Power Manager, como veis, me genera bugs, me genera voltajes a través de Buck Converter como voltajes a través de LDOs. Utiliza las mismas formas para crear los voltajes que el Power Manager del teléfono. No deja de ser un gestor de voltajes y es el encargado de alimentar al resto de circuitos integrados y componentes implicados en la función de radiofrecuencia. Esto es en el caso del iPhone 7. Si vamos a ver el iPhone 8, vemos que efectivamente también tiene otro Power Manager que realiza la misma función. Puede ser que me cambie el nombre, me cambiará la ubicación en el terminal, pero la función es exactamente la misma. Es recibir una alimentación para generar otros voltajes a través de bucks y a través de LDOs. Los voltajes también me cambiarán de unos dispositivos a otros. En el iPhone X podemos encontrar también un Power Manager de radiofrecuencia cumpliendo exactamente la misma función, creando voltajes a través de bucks y creando voltajes a través de LDOs. Ya digo que lo único que podría cambiar es la ubicación, incluso el tamaño, la forma de los circuitos. No son compatibles unos con otros, pero la forma de analizarlos es siempre la misma. Debemos analizar que sus voltajes entrantes están y en caso de que faltara algún voltaje saliente, investigar esa línea, investigar ese voltaje, por qué no se está produciendo. Como digo, vuelvo a repetirlo siempre con una tarjeta SIM insertada, ya que es la que nos garantiza que tendremos todos los voltajes activos. Tenemos por tanto Power Manager, gestor de voltajes. Tenemos por tanto un lector SIM, que es donde inicia todo. Tenemos un lector SIM. Tenemos antenas que podemos comprobar. Las antenas suelen ser tal vez manipuladas cuando hay algún cambio de batería, algún cambio de flex. Pueden manipularse, pueden dañarse. Las antenas nos van a provocar siempre problemas de cobertura. No nos van a dejar un teléfono, por ejemplo, sin IMEI. Son las que nos provocarían problemas de señal, de tener señal más débil, pero los problemas de IMEI siempre vendrían generados por los circuitos integrados. Tenemos diferentes circuitos para las diferentes bandas que se nos presentan. Según la compañía que tengamos, hará uso de un módulo u otro. Este tipo de módulos son módulos muy robustos, no suelen dañarse, pero sí pueden ponerse alguno en corto, ¿vale? Pero los cortos ya hemos visto cómo se detectan. Eso sí que es fácil de analizar por el consumo, por la temperatura, y son módulos que en general no van a requerir que comprobemos voltajes, comprobemos alimentación, exceptuando cuando detectemos que hay alguno en corto, ya que genere un poco más de temperatura. En ese caso sí que debemos analizarlo. Actualmente, por ejemplo, en el iPhone 7 actualmente los problemas de cobertura sin servicio vienen generados en su mayoría por un problema en el Power Manager, problema en la soldadura requiriendo un revaling. Fijaos que el Power Manager en el iPhone 7 está muy cerca del circuito integrado de audio, que también generaba otro problema en esta línea, y al estar en una zona muy frágil de la placa, también nos generan problemas de cobertura. Seguidamente, si no es el Power Manager, el siguiente en discordia es el modem o baseband. Fijaos que vuelve a encontrarse también en esta zona crítica de la placa base,
y es el siguiente módulo que nos provocaría problemas de cobertura. La verdad es que la mayoría de los problemas sin servicio en el iPhone 7 los estamos solucionando haciendo revaling al PMU inicialmente y si no funciona haciendo un revaling al baseband. El baseband es un circuito integrado que va vinculado al procesador, va vinculado a la memoria NAND y no puede cambiarse. El baseband no puede cambiarse. Hemos oído algunos casos de alguien que comentaba que tras cambiar un baseband ha solucionado el problema, pero eso es falso, eso es mentira. Un baseband no puede cambiarse ya que lleva información codificada junto al procesador y a la memoria NAND. Repetimos, el baseband no puede cambiarse. Un Power Manager de radiofrecuencia, en cambio, sí puede cambiarse, ya que solo es un gestor de voltaje, no tiene información. Tanto en el iPhone 7 estamos solucionando los problemas de cobertura haciendo revaling al Power Manager, también cambiándolo, uno lo hemos tenido que cambiar, y en su defecto el baseband era el causante. Estamos hablando de reparaciones en torno al 90% más o menos de los problemas de cobertura son generados por este circuito integrado y el baseband. Esto en un iPhone 7. Eso es una avería que, como he comentado, es muy difícil de diagnosticar debido a la implicación de tantos componentes. Entonces, en este tipo de averías, muchas veces un poco nos guiamos también por las soluciones que vienen desde otros técnicos, sobre todo de China, que bueno, dan con los problemas, los publican y los comparten con el resto de la comunidad. Por tanto, en este sentido, pues tenemos un poco de suerte y vemos que hay gente que está solucionando estos problemas y nos está compartiendo las soluciones, ya que, por ejemplo, en esta función del baseband, la verdad es que es un diagnóstico muy difícil llegar al problema porque hay una gran cantidad de componentes y es muy difícil el diagnóstico y se agradece tener esta información a mano. Caso por ejemplo es el del, a ver si lo encuentro, el del iPhone 6. El iPhone 6 Plus en el baseband generaba no solo el iPhone 6 Plus, también el iPhone el iPhone 6 generaba en el baseband una avería sin servicio, sin cobertura debido a la fractura de estas dos líneas, como ocurre con el audio en el iPhone 7. En el iPhone 6, fijaos donde vuelve a estar situado el módem, en otra zona crítica, se provocaba una fractura de estas dos líneas, provocando el problema de cobertura. Esto es una solución que vino desde compañeros de China y es una solución que ha funcionado y que solucionaba el 80-90% de los problemas de cobertura en este tipo de modelos. El resto de circuitos, como he comentado, son circuitos muy robustos y no suelen dar problemas, exceptuando, por ejemplo, hay zonas en las que la cobertura pues es mala y los circuitos sí que están trabajando más, pueden sufrir alguna sobrecarga y pueden provocar un corto dentro del circuito o en cualquier otro componente, ya sea un condensador, y provocar que haya este problema de sin servicio. Pero son casos muy aislados y también son más fáciles de diagnosticar, ya que, como hemos dicho, los cortos emiten temperatura y se pueden localizar. Otro problema también, la falta de algún voltaje, como en el iPhone 7 con el Power Manager, provoca que nos quedemos sin cobertura o sin servicio. Si nos falta algún voltaje, podemos perder el email y dejar el dispositivo sin red. En un iPhone 8 volvemos a tener también los problemas del iPhone 7 con el tema de la cobertura, Power Manager de radiofrecuencia y también modem. Como veis, hay dos tipos de modem, no solo en el 8, también en el 7. Existe un modem de Qualcomm, que podemos identificarlo aquí según la placa, y un modem de Intel. Tanto uno como otro están generando los mismos problemas. Sin embargo, en el de Qualcomm sí podemos decir
sí podemos decir que los de Qualcomm tienen un problema añadido, y es que se están poniendo en corto con el uso, tal vez por su fabricación, su fragilidad. No sabría deciros el motivo, simplemente sabemos que hay algunas líneas que se ponen en corto, pero de forma interna en el módem, y dejan sin servicio el teléfono, pero de forma además definitiva, ya que es un problema interno y no se le puede dar solución. El módem queda dañado internamente, y como hemos comentado que no puede cambiarse el módem, entonces el problema queda sin solucionarse y dejando definitivamente al teléfono sin servicio. Esto pasa en las placas Qualcomm, del 7, del 8. Este problema, la verdad es que encontramos pocos con modems Qualcomm, al menos aquí en la zona donde estamos. La mayoría son Intel, pero debemos saber que los Qualcomm están provocando estos problemas. Vamos a detectar esa línea en corto, nos vamos a volver locos quitando condensadores alrededor del PMU, levantando el PMU, y finalmente nos damos cuenta que el problema es el circuito, es el propio baseband. Así que cuando encontremos este problema, directamente pues vamos a cerrar el teléfono y devolverlo al cliente, ya que es un problema que no tiene solución. No tiene solución porque es el circuito el que se daña internamente. En un iPhone X volvemos a tener también un Power Manager, gestor de voltajes con sus voltajes entrantes, sus bucks convirtiendo voltajes de salida, y LDOs también presentes. Así que, como veis, el funcionamiento es prácticamente el mismo en todos los modelos. Vamos a tener un baseband, es decir, un modem con sus voltajes, sus líneas de comunicación. Generalmente estos dos circuitos integrados que estamos mencionando son los que originan el problema de sin servicio en un teléfono, en un dispositivo de Apple. Tanto PMU de radiofrecuencia como baseband son generalmente los que provocan esta avería. Hay más circuitos, tenemos también los Tracsaver. Los Tracsaver, por ejemplo, daban problemas en el iPhone 6S. En el iPhone 6S muchas averías sin servicio se solucionaban cambiando este circuito integrado. No era factible el hacer un revaling, sino que había que cambiar el circuito integrado entero. Es este de aquí, el Tracsaver, y en el iPhone 6S es un circuito que estaba fallando mucho, y muchos se han solucionado cambiando este circuito. Secundariamente también podría originarse algún problema en el Power Manager y, por supuesto, en el modem. Como decimos, son los circuitos más comunes en este tipo de averías, y son los que principalmente vamos a tener que dar solución. Vamos a tener que hacer revaling a ellos, exceptuando el Tracsaver, que en el caso del 6S había que cambiarlo. Si tenemos un problema de Tracsaver, yo recomiendo cambiar el Tracsaver sea cual sea el modelo. El Tracsaver sí que lo cambiaría en cualquier modelo, tanto 6S, 7, 8 y X. Power Manager podemos hacer revaling, y baseband, por supuesto, también revaling, ya que no puede cambiarse. Entonces, ante un problema de cobertura, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer, evidentemente, es intentar recabar toda la información posible sobre qué es lo que ha provocado esa avería, ese problema. Tal vez si ha sido tras una manipulación del teléfono, intentar cambiar una pantalla, cualquier otro componente. Es lo primero que vamos a hacer, recabar esa información, porque es la que nos va a dar muchas pistas sobre lo que ocurre. Ante eso podemos entonces revisar antenas que estén todas funcionales, que no estén arrancadas, que estén soldadas. Podemos revisar restos de humedad, restos de sulfatación por los distintos circuitos. No podemos comprobar tal vez continuidad
con el multímetro, ya que muchos componentes están dando un valor positivo en conexión a tierra, como ya hemos comentado alguna vez que la radiofrecuencia trabaja conectada con baja impedancia, por tanto nos puede dar falsos positivos, y entonces es una medida que no vamos a utilizar. Simplemente, por ejemplo, en los filtros, las bobinas sí que vamos a medir de un lado a otro. Los voltajes que salen del Power Manager de radiofrecuencia, eso sí que no pueden pitar a tierra, porque ya hemos dicho que son voltajes, y los voltajes por encima de 1 voltio no deben pitar a tierra, ¿vale? Esas líneas sí podemos medirlas en continuidad, sí podemos hacer esas mediciones, pero en otras líneas nos va a ser difícil medir en continuidad. Ni continuidad ni resistencia, modo diodo tampoco, porque nos va a dar siempre valores bastante bajos. Por tanto, hemos mirado antenas, hemos mirado el aspecto de todos ellos. Seguidamente vamos a empezar a medir voltajes desde los distintos Power Manager. Vamos a medir esos voltajes, vamos a medir continuidad alrededor del Power Manager para encontrar algún corto rápidamente. Vamos a insertar una tarjeta SIM, medir esos voltajes. Si faltara alguno, debemos proceder a hacer un revaling. Si no se soluciona, podríamos incluso cambiar el Power Manager. Y por último, tal vez podríamos levantar el baseband y hacer un revaling, ya que puede ser que ese voltaje esté en corto por debajo del mismo circuito integrado. En caso de que tengamos todos los voltajes, directamente habría que ir tal vez al baseband y hacer un revaling de este circuito. Como veis, aunque hemos comentado que es una de las averías más difíciles de diagnosticar, sí que podemos decir también que es una de las averías más localizadas, ya que prácticamente el 80-90% de los problemas que se presentan en esta avería vienen derivados siempre del Power Manager o del baseband. Siempre el baseband en su soldadura y el Power Manager en ocasiones en la soldadura y en ocasiones en la propia avería del mismo circuito. El transceiver, como hemos comentado, también puede dar algún problema. Puede dar algún problema en algún transceiver, en algún terminal, y procederíamos a cambiarlo en caso de que fuera necesario. Para el diagnóstico también podríamos servirnos de la información que tenemos en el dispositivo. Accediendo a los ajustes, nosotros debemos encontrar siempre el email del dispositivo en los ajustes, en información. Ese email debe estar presente. Si no debe estar presente, ya tenemos un problema de placa base. No va a ser un problema de antenas ni de periféricos, va a ser siempre un problema de circuitos integrados, de algún componente, alguna línea en corto que nos pueda dejar el teléfono sin email. Igual podemos encontrar en los ajustes que no encontramos el firmware del módem, la versión del firmware del módem. Cuando eso pasa, ya podemos ir sospechando que el problema viene derivado del módem. En una gran cantidad de casos el problema siempre va a ser el módem, aunque también la falta de algún voltaje nos puede provocar esa falta de firmware, pero en su mayoría el problema viene derivado del baseband. Eso lo vamos a hacer en los ajustes del teléfono, en información, creo que es en general, información. Ahí podemos encontrar todos los datos referentes a direcciones MAC, email, número de serie, etcétera. Ahí es donde vamos a mirar. Y si nos falta firmware del módem, ya podemos ir sospechando que el problema viene derivado del baseband. Como veis, el baseband está justo debajo de el circuito integrado del audio. Ese es el motivo por el que muchas veces muchos técnicos, al aplicar mal la temperatura, dejan sin servicio un teléfono. Ya que el exceso de temperatura provoca que la soldadura se rompa, o que incluso se puede hacer algún corto entre alguna línea
debajo de este circuito integrado. Es un circuito integrado que está lleno de resina por todos lados. Habrá que retirarla siempre a 200 grados para acceder al módulo y poder levantarlo. Y por tanto, como decía, cuando hacemos el audio debemos extremar la precaución para no dejar el teléfono sin servicio. Otros problemas, por ejemplo, en el iPhone 6 y 6 Plus. El iPhone 6 y 6 Plus ocurría exactamente lo mismo. Aquí teníamos el baseband y en el otro lado de la placa teníamos los circuitos de carga, circuitos que se cambiaban muy comúnmente y también dejaban sin servicio al teléfono. Por tanto, un problema sin servicio, sin cobertura, de no activación, falta de firmware del módem o falta del email, derivado de un trabajo previo que hayamos hecho, siempre vamos a sospechar, si no lo hemos hecho nosotros y viene de otro servicio técnico. Por eso digo que siempre es conveniente recabar toda la información posible sobre lo que ha provocado el problema. Vamos a sospechar siempre de esa zona donde se ha trabajado, donde se ha generado ese problema. Es lo primero que vamos a ir a mirar. Si tenemos un problema de cobertura o sin servicio en un teléfono que le han hecho audio, ya vamos a sospechar directamente del módem. Si tenemos un teléfono al que se le ha intentado cambiar un circuito de carga, vamos a mirar esta zona que es donde se ha trabajado, a ver qué encontramos. Esto siempre lo tenemos que tener en cuenta, por eso digo que siempre es muy importante recabar toda la información posible sobre el origen de la avería. Es una situación muy común también que los problemas de cobertura aparezcan siempre comúnmente también tras una restauración con iTunes. Muchos clientes traen los dispositivos sin servicio después de haber realizado estas restauraciones. No se va a solucionar restaurando. Esto es un problema generado en la placa base y que tenemos que dar solución en su mayoría a través de un revaling al baseband. Generalmente pasa que cuando realizamos esta reparación, después, una vez hecho el revaling, el teléfono requiere de nuevo una restauración. No termina de coger el firmware del módem, incluso el email, hasta que no realizamos una restauración limpia, por lo que debemos la mayor parte de las veces realizar esta restauración con iTunes para que el teléfono vuelva a tener todos los datos y estar operativo en cuanto a radiofrecuencia. Tarjeta SIM. Si un dispositivo nos da problemas de lector SIM, de que no reconoce la SIM, vamos a medir sus pistas, vamos a ver todo lo que tiene relacionado con la tarjeta SIM, vamos a medir, vamos a ver la línea detectora, vamos a ver que esta línea llegue hasta aquí con su voltaje. Esta línea, como veis, también va unida hasta el módem. En esta línea sí que vamos a encontrar un voltaje. Son las cosas que podemos medir ante un problema de tarjeta SIM. Bueno, vamos a utilizar este iPhone 6 para hacer la reparación típica de este modelo, reparación de cobertura en el módem. Es un problema que ha aparecido tras una caída. Vamos a intentar darle solución. Este teléfono presenta varios problemas, pero vamos a reparar este previamente. Vamos a desmontarlo y a levantar el módem para realizar los jumpers. Bueno, después de quitar el blindaje, ahí tenemos el baseband.
En este modelo no va recubierto de resina, por lo que saldrá fácilmente. Vamos a usar flux, ya que es un circuito bastante grande. Bueno, habréis visto, tanto en este vídeo como en otros, que no soy muy partidario de utilizar Kapton ni otro tipo de material para cubrir, ya que, en mi opinión, este tipo de materiales, cuando los ponemos en las placas base, intentamos proteger lo que calentamos, pero realmente lo que estamos haciendo es acumular temperatura por debajo de ellos, por lo que la temperatura se extiende a otras partes de la placa. Este es el motivo por el que no me gusta tapar, pero bueno, esto es una elección personal que debéis valorar vosotros con la experiencia. Vamos a seguir con la reparación. Estamos ahora raspando las dos pistas que causan este problema en este modelo para realizar los respectivos jumpers. Me gusta rascar antes, descubrir las pistas antes, así utilizando la malla. Bueno, vamos a renovar primero el estaño y luego utilizaremos malla, pero de esta forma esas pistas ya cogen estaño y se puede soldar los cables encima. Vamos a seguir repasando. Si hacemos bien esta limpieza con el cautín, no haría falta ni pasar la malla. Si se suelta algún pad, suele ser un pad sin conexión. Incluso los dos pads relacionados con las dos líneas que hemos raspado también pueden desprenderse tanto al levantar el chip como al limpiar.
Vamos a escanear bien esas pistas, si no el cable no soldará bien. Igual que estamos realizando el proceso a este modem, a este baseband, lo vamos a hacer en todos los modelos. Estos jumpers que estamos realizando ahora solo son necesarios en el iPhone 6 y 6 Plus, pero el proceso de revaling es el mismo en todos los modelos. A partir del 7, este circuito integrado tiene mucha resina, es lo primero que debemos retirar, pero el proceso de revaling en un modem es exactamente el mismo en todos los modelos. Se nos dificulta un poco más en el 7, en el 8, en el X, ya que el modem está más cerca del procesador y debemos manejar mejor las temperaturas. Levantar un circuito con tanta resina no debe hacerse como en este caso, debe hacerse introduciendo una espátula de forma suave mientras va calentándose el circuito, y cuando pensemos que está bien caliente, bien fundido el estaño, hacer un poco de palanca para que se levante. Posteriormente intentaremos tener algún caso de algún iPhone 7 o un 8 para mostrarlo. Bien, ya hemos soldado uno de los jumpers. El sobrante lo vamos a cortar con un bisturí y vamos a darle un poco de forma para que se sitúe bien en la pista. Incluso podríamos darle un punto de soldadura para utilizar esa pista y fijar del todo el jumper. Tocamos un poco para que se suelte al pad y de esta manera fijamos mejor el jumper. Si el pad no estuviera, no pasa nada, podemos dejarlo al aire dándole la forma solamente. Vamos a proceder a soldar el otro jumper. iPhone 6, iPhone 6 Plus, este es el procedimiento para reparar el 90% de las averías de cobertura, excluyendo siempre, por supuesto, otros daños propios o daños humanos. Al intentar cambiar algún componente hay que hacer algunas comprobaciones previas, sobre todo de forma visual, comprobar si hay cortos con el multímetro. Dado que esta reparación es eficaz en un 90%, tal vez conviene no realizar la comprobación de los voltajes, hacer primero esta reparación y posteriormente pasar a medir esos voltajes si no hubiera solución. Muchas veces en estas reparaciones debemos dejarnos llevar por lo que ya sabemos, y sabemos que esta reparación funciona en un gran porcentaje en este modelo, haciéndolo de esta forma. Otro circuito causante podría ser el Power Manager de radiofrecuencia, incluso el Transceiver.
¿Por qué hacemos esto? Porque esto es una reparación en la cual no vamos a encontrar el problema hasta que no levantemos el módem, ya que hasta que no podamos medir estas dos pistas, que son las que se dañan, no podremos dar con la avería. Son dos pistas que en modo diodo dan un valor muy alto, se pierde conexión, y eso no hay forma de medirlo fuera, sin el módem fuera. Así que sabiendo que la avería en este modelo consiste en este problema, vamos a realizar primero esta operación, y en caso de no poder dar solución, primero revisaremos que esté bien hecho, tanto el revaling como todo lo demás, que no hayamos provocado ningún corto al soldar. Podremos repetir el revaling incluso, y si continuamos con el problema ya entonces empezaremos a medir otras causas. No es el procedimiento normal, siempre hay que medir antes, siempre hay que comprobar antes, pero cuando tenemos averías, como en este caso, de las cuales ya sabemos la solución en alto porcentaje, primero vamos a realizar estas operaciones, ya que además son averías muy difíciles de diagnosticar. En el iPhone 6S, por ejemplo, la causa suele estar también en letras Saber. Ese circuito hay que cambiarlo antes de hacer nada y posteriormente realizar un revaling al módem. En el 7 y en el 8 y 8 Plus, Power Manager primeramente, y si no solucionamos realizaremos revaling al módem. En el iPhone X procederemos de igual manera, Power Manager y después revaling al modem. Deberemos también tener en cuenta si el teléfono ha tenido una caída, de dar un vistazo al interposer, a la capa intermedia, porque muchos problemas vienen derivados también de fracturas en esas líneas. Vamos a proceder al revaling con la plataforma imantada. Esta plataforma imantada ya la hemos visto, la tenemos en la clase de herramientas en el PDF. Es una plataforma muy cómoda que nos permite hacer el revaling sin que el stencil se doble, y sale prácticamente a la primera. Con un poco de práctica. No echamos flux tampoco, cuando hacemos revaling no echamos flux. Debemos asegurarnos que todos los orificios están limpios, no hay ningún resto de suciedad. Extendremos el estaño en un sentido y recogemos el estaño en el otro. Podemos llegar a limpiar con un poco de papel finalmente. Visualmente debe haber estaño en todos los orificios. Hacemos un poco de presión con la pinza en la zona intermedia
Hemos dicho que es una base imantada y cuando coloquemos la tobera nos va a ejercer fuerza hacia abajo. Vamos a apoyar con cuidado de forma paralela, nunca vamos a dar directamente aire, y poco a poco vamos a ir girando según van fundiéndose las esferas. Ya lo tendríamos, aguantamos unos segundos. Vamos a limpiar un poco y a dar un repaso de nuevo con aire caliente para que las esferas se terminen de situar. Debemos fijarnos que no haya ninguna esfera sin estaño. Y una vez hecho esto, giraremos el módem para comprobar que las esferas están más o menos a una misma altura, que no haya esferas más grandes que otras, o al menos un exceso de tamaño. Bien, parece en este caso haber quedado bien. Vamos a proceder ahora a soldar el circuito. Vamos a echar un poco de flux. Vamos a intentar extenderlo por toda la zona.
dando un pequeño golpe de calor. Vamos a proceder exactamente igual que siempre, sujetando el circuito. Es un circuito bastante grande, os recomiendo una pinza que tenga una buena apertura, sin forzar demasiado. Sujetaremos haciendo un poco de presión hacia abajo con la mano bien apoyada para que no pase esto, no se nos mueva el circuito, y cuando estemos seguros entonces accederemos con un golpe de calor con bastante flujo de aire durante unos segundos. Sujetamos y retiramos. El circuito ahora puede soldarse con tranquilidad. Menos flujo de aire. Volvemos a poner un poco de flux. Y vamos a dar círculos para proceder a la soldadura. Vamos a hacer el proceso despacio, no nos interesa que el circuito baje muy rápidamente, ya que es un circuito muy grande. Tenemos unos jumpers hechos que no nos interesa que se desprendan. Vamos a esperar el movimiento. Seguimos distribuyendo con círculos. Se mueve un poco, pero no está todavía. Debe volver. Cuando tocamos, debe moverse y volver. Ese es el indicador de que ya está realizada la soldadura. Si colocamos demasiado bien el circuito, seguramente se mueva muy poco, ya que está bien posicionado. Ahora sí está volviendo. Digo que si colocamos el circuito inicialmente muy bien, con el primer golpe de calor es posible que veamos poco movimiento, ya que estará bien colocado. Así que nos aseguraremos tocando alguna esquina. Ese movimiento de la esquina debe ser de retorno cuando el circuito está ya bien fundido, el estaño, y bien soldado. Vamos a probar ahora. No he mostrado el proceso de quitar el blindaje, en este caso porque la grabación no ha quedado bien, ya que tengo el soldador al lado de la cámara y temblaba mucho la imagen y se veía bastante mal. Así que por eso no he mostrado ese proceso. Ya, vamos a encender. Vamos a intentar encender. Como he dicho, es un terminal que tiene bastantes cosas. Si vemos que no conseguimos, seguramente será la batería que está un poco hinchada. Intentaremos encenderlo con la fuente. Vamos a probar otro cable. Parece que sea problema de la batería. Como veis, está un poco hinchada.
No os asustéis cuando pasen estas cosas, siempre comprobarlo todo y usar la fuente, que para eso la tenemos. También precaución, porque debajo de este módem está el circuito de carga y si lo dañamos nos puede provocar problemas de encendido, de drenaje de batería, de carga, etcétera. Vamos a ver si es la pantalla lo que estaba mal conectado, porque la fuente está encendiendo. Probamos batería, sí, ahora sí. Era la pantalla que la tenía mal conectada. Bien, ahí está encendido. Vamos a introducir una tarjeta SIM. Previamente a meter la tarjeta SIM comprobaríamos si tenemos el IMEI, el firmware del modem, los ajustes. A meter la tarjeta SIM. Mientras esperamos, si coge cobertura, vamos a mirar ajustes, general, info. Perdonad que no se vea la numeración. Así que tenemos. No la muestro porque es un teléfono de cliente. Muchas veces va a requerir un problema de cobertura, restauración, si nos da un error en iTunes. Incluso los nuevos terminales, cuando se queda sin firmware del modem, precisamos restaurar. Esperamos la cobertura. Aquí la verdad es que hay poca señal. Ahora revisaremos las antenas. Ahí tenemos ya cobertura cogida. Vamos a revisar las antenas, aunque hay poca cobertura en esta zona dentro del local, pero sí debería haber un poco más. Bueno, ahí lo tenemos. Hemos esperado un rato y hemos revisado las antenas del Flex, sobre todo. La verdad que estaba un poco suelta. Ya tenemos la cobertura ahí. Y este es el proceso de reparación de cobertura en un iPhone 6. En los siguientes modelos intentaremos tener algún caso próximamente para mostrarlo. Y bien, hasta aquí el vídeo. Gracias. Nos vemos en la siguiente lección.